así la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oramos. Señor Jesús, bendito Señor, gracias. Gracias. Gracias porque lo que nosotros destrozamos, lo que nosotros hicimos mal, la ofensa que le causamos al Dios creador digno de adoración, tú viniste a reivindicar, Señor. Viniste a hacer todas las cosas nuevas para los que creen en ti. Oh Jesús, sabiendo que el mundo estaba en sus pecados, muertos, sin merecer nada, tú te encarnaste. Qué gran evento. Dios habitando entre las criaturas, haciéndose Él criatura también. Señor, gracias porque alcanzaste lo que nosotros de ninguna manera pudimos alcanzar ni podíamos. Y gracias porque tú eres y fuiste poderoso para vencer la muerte, el pecado, Satanás. Y ahora podemos vivir contigo por la eternidad, conquistando el pecado, caminando en pureza de espíritu, pero sobre todo, Señor, en pobreza de espíritu. Glorifícate en este tiempo. Es mi deseo exaltarte, Jesús, que tu pueblo también te exalte. Te ruego que ayudes a tu grey, que no tomes en cuenta mis muchos pecados. Gracias, Cristo, por esconderme detrás de tu cruz. Gracias por usar vasos de barro para que la excelencia del poder solamente sea tuya. Que esa sea mi gloria. Te lo ruego, Señor, en Cristo, en tu nombre, Señor. Amén. Vamos a estar específicamente hoy en los versículos del 19 al 21.
que dicen así: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. A Dios le ha placido hasta hoy, mis amados hermanos, edificarnos con el estudio de este primer capítulo de la Epístola de Santiago. Nos hemos dado cuenta, básicamente, que le hemos echado la culpa a Dios de nuestras maldades y de nuestras tentaciones a otras personas. Hemos aprendido que no hemos sabido asumir nuestras responsabilidades, no hemos sido responsables y no hemos asumido nuestros errores con humildad y sabiduría. Culpamos a Dios de ser seducidos en las pruebas, responsabilizamos a los demás de nuestros pecados. Ciertamente, la sabiduría no ha sido lo que precisamente buscamos cuando estamos en situaciones que prueban nuestra fe. Hemos aprendido que muchas veces hemos olvidado que Dios tiene un plan más elevado, que ha prometido una corona de vida a los que le aman y resisten la tentación y la prueba. Hemos fallado por pensar desacertadamente de Dios al decir que no todo lo que Dios da es bueno, y aun que la acción misma de dar llega a ser contraproducente para sus hijos. Hemos pintado a Dios muchas veces como el villano de la película, pensando que Dios pudiera hacer bien o hacer algo mejor en nuestra vida y no lo hace. Pero Santiago, en lo que hemos visto, ha argumentado para que todo pensamiento, palabra o acto que pretenda socavar la bondad, perfección y buenas y excelentes intenciones de Dios con todo lo que hace y da, él ha argumentado para que cualquiera que pretenda hacer eso se aparte de ese tipo de pensamiento. No pretenda decir alguno que hay injusticia en Dios. No hay nada que hayamos recibido que no sea justo de parte de Dios. No hay nada por lo que estemos pasando que no sea con el buen propósito de hacernos bien, de hacernos la primicia de Dios, un pueblo bueno y apartado para sí, un pueblo santificado para sí. La Biblia enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual siempre ha procurado y pensado el bien para sus hijos. Él no ha cambiado en sus intenciones con respecto a ellos. Él quiere nuestro bien, Dios quiere nuestro bien porque Él es luz y por eso desde un principio nos ha hecho nacer de la palabra de verdad. Él no cambia en su objetivo. Hasta ahora, mis amados hermanos, podemos concluir que Santiago quiere llenarnos de razones para que seamos motivados a asumir las pruebas con la actitud correcta y que en todo momento de nuestras vidas, sea lo que sea por lo que estemos pasando, nos parezca bueno o nos parezca malo, que en todo momento interpretemos todas las cosas a la luz del buen propósito de Dios para que vivamos consecuentemente con nuestra profesión de fe. Y a partir de este pasaje que leí más específicamente ahorita, Santiago nos empieza a decir qué hacer un poquito más práctico para resistir las pruebas y las tentaciones. Nos enseña cómo abordar las pruebas con sabiduría para salir aprobados y vencer las tentaciones. Él empieza a ser más práctico. Y veremos entonces en qué se traduce esa sabiduría y qué paso seguir. Vamos a ver nuestro sermón de la siguiente manera, 3 puntos. El primero va a ser: escucha más, habla menos
y evita la ira. Según el versículo 19. El segundo punto será, y veremos la razón de escuchar más y evitar la ira, según el versículo 20. Y en tercer lugar, cómo escuchar más y evitar la ira, según el versículo 21. Titulado este sermón, abordando las pruebas con rectitud. Abordando las pruebas con rectitud. Versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Y así veremos entonces nuestro primer encabezado. Inicialmente quisiese centrar la atención en la conjunción con que empieza este versículo. Esa conjunción es por esto, y por lo menos en Reina Valera hay una coma después de esa conjunción, por esto. Por esto es una conjunción que da secuencia a lo que dijo anteriormente. Expresa una consecuencia lógica de lo que se argumentó antes. En razón de lo que se dijo anteriormente, se espera lo siguiente o se exhorta a lo que se dice a continuación. Y siendo más específicos, en este versículo, ¿qué es esto a la luz de este pasaje? ¿Qué es esto? Bueno, esto es porque Dios, o porque de Dios viene todo lo bueno, y porque de nosotros viene todo lo malo, como vimos la semana pasada. Y además podríamos incluir el resto de lo que dije antes con respecto a las pruebas y el soportarlas. Porque Dios es bueno y siempre nuestro corazón es engañoso y nos lleva a la tentación. Por tanto, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Después de eso dice algo sumamente importante. Es decir, dice por esto para hacer el enlace y ser un poco más práctico a la luz de lo que dijo anteriormente. Pero justamente después dice, mis amados hermanos, notemos que él continúa presidiendo con amor a estos hermanos. Y yo creo que aún debemos aprender de él en cómo se dirige a sus destinatarios. Aunque haya cosas fuertes y duras que decir, aunque haya verdades que comunicar que no sean de agrado, hay que decirlo con amor y humildad. Eso es lo que él quiere comunicar. Aunque habla con autoridad, lo dice con amor, entrañablemente. Así nos está conduciendo Santiago. Y nos dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y la primera directriz que nos da es que seamos prontos para oír. Y si recordamos el contexto, ya ellos tenían una tendencia a pensar y argumentar rápida y precipitadamente en medio de las pruebas. Sus reacciones inmediatas frente a las pruebas eran poco sabias. Aún sus argumentaciones al momento de interpretar las pruebas y las circunstancias eran equivocadas. Y en consecuencia, si tenían una mala concepción de lo que estaban viviendo, de lo que eran ellos y de lo que era Dios, entonces en conclusión eso los llevaba a tener no una reacción de gozo, sino una reacción muchas veces de ira. Sus emociones eran presididas por mentiras, sus afectos eran agitados por su mala interpretación de los eventos que Dios estaba orquestando a su alrededor. Ellos se veían atrapados en malos pensamientos acerca de Dios, y a lo que llevaba eso no era precisamente a una buena meditación, una reflexión sana y equilibrada, sino que los llevaba a la ira. Por eso vemos que les dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Parece que estos hermanos, al igual que nos pasa a nosotros, pretendían saber más que Dios.
Y ellos no solamente pretendían saber más que Dios, sino que eran muy argumentadores. Pretendían argumentar en contra de Dios, exaltando su propio pensamiento. Rápidamente tenían una razón que dar, una excusa que comunicar, un motivo que expresar. Y en cuanto de recibir la palabra de Dios se refiere, eran poco receptivos y les molestaba. Cuando debían considerar la buena providencia de Dios, obrando al favor de ellos, no recibían esa verdad con agrado. Al contrario, la ira, el enojo y las ganas de hacer justicias por sus propios medios terminaban dominándolos. Ellos decían quizás, ¿cómo es que la providencia está obrando para mi bien y me está pasando esto tan malo? ¿Cómo es eso? Entonces estas personas no solamente pensaban mal de Dios, sino que se enojaban por eso. Y yo creo que así mismo nos pasa a nosotros. Por eso la exhortación es a que seamos lentos para hablar, pero rápidos para escuchar. Santiago, en otras palabras, lo que quiere decirles es que sean dóciles en recibir la palabra de Dios. Prontos para oír, ser intencionales en escuchar más. Hermanos, en medio de las situaciones difíciles debemos ser dóciles al recibir y escuchar la palabra de Dios. Rápidos para escuchar y lentos para hablar. De ninguna manera nuestra reacción ante Dios ni ante los hermanos ha de ser la siguiente. Entonces, se acerca el hermano que quiere animar a otro en medio de una situación difícil, motivarle, inclusive se acerca para amonestarle en medio de esa situación, y este hermano termina reaccionando así. Claro, como tú no estás en la situación difícil, es que puedes decir lo que dices. Como estás en allá y yo estoy aquí, por eso es que tú puedes decir así. Terminan ellos hablando de esa manera. Ellos terminan con ganas de hacer justicia por sus propios medios. Ellos pretendían argumentar falsamente y en función de su enojo contra Dios, diciendo también, bueno, Dios pudo haberme sacado de esta situación y no me sacó, es su culpa. Dios pudo evitar que pasara esto conmigo y no lo hizo. Dios pudo evitar que mi esposo o esposa hiciera esto o lo otro contra mí. Y decimos cosas como esas con molestia y con ganas de buscar la justicia por nuestros propios medios. Bien sea enojarnos, nos enojamos para forzar una actitud correcta en algún hermano, o simplemente pretendiendo hacerle bien al hermano, también caemos en enojo. Pero nos dice que seamos tardos para hablar, ser intencionales en hablar menos. ¿Por qué nos dice que seamos intencionales en hablar menos? Bueno, aprendimos en los pasajes anteriores que la maldad, que la tentación y el pecado viene ¿de dónde? De nosotros mismos. Si somos seducidos por nuestro propio corazón, ¿por qué siempre buscamos hablar y hablar y hablar más? Si sabemos lo que está dentro de nosotros, ¿por qué buscamos siempre hablar? ¿Por qué no callamos y buscamos la manera de escuchar más las razones de Dios cuando vienen directamente de su palabra o cuando vienen de un hermano? Por eso es que debo decir, mis amados hermanos, que no es un llamado a guardar un silencio absoluto en el cual la persona nunca dice nada. No es que siempre esté calladito, no. Dice tardo para hablar, lento para hablar. Es un llamado a hablar con sabiduría conforme a esta palabra implantada que nos dice aquí.
Es un llamado a escuchar con sabiduría al otro y principalmente a Dios. Tampoco es un llamado a callar con rabia y reproche, porque hay muchos que callan con rabia y reproche. No dicen nada, pero se están muriendo por dentro. Algunos se quedan callados, pero con oídos cerrados. No dicen nada, pero por dentro de sí no quieren escuchar. Se quedan calladas, pero como con una respuesta iracunda, molesta, orgullosa, indiferente a lo que la otra persona está comunicando. Y yo debo decir que en algunos momentos siempre es mejor callar, y es verdad. Sin embargo, la exhortación aquí es a callar con sabiduría y a callar con humildad. Siendo dóciles. Calla, habla menos para escuchar las razones de Dios a través de su palabra y a escuchar las razones de Dios a través de nuestros hermanos. Recuerden que dice, prontos para oír y tardos para hablar. Mi amado hermano, procura no hablar tanto acerca de ti y de lo que piensas acerca de ti o acerca de tus opiniones o de otra situación. No añadas a tus argumentos un peso sobrevalorado. No sobrevalores tus argumentos y los que piensas. Al contrario, recuerda que Dios sabe más y que hay personas que saben más que tú. Sé dócil, sé humilde. Recuerda también que Dios procura siempre el bien. De modo que sea la situación que sea, recibe la palabra implantada, una palabra que fue dada para el bien de vuestras almas. Y no asumas las situaciones con ira y desacertadamente. Tardos para irarse, también dice. Tardos para irarse. Sencillamente, que seamos intencionales en controlar nuestras emociones y nuestras pasiones. Muchas veces lo que hacemos es darle rienda suelta. Y aquí la palabra ira no tiene que ver solamente con estar molestos o molestarse profundamente por algo o con alguien. La ira también aquí tiene que ver con un molestarse profundamente sin control con el propósito de castigar o de vengarse. Expresa violencia y mucho enojo esta palabra cuando habla de ira aquí. Tiene que ver con las emociones descontroladas. Santiago lo que le está diciendo es, refrenen sus emociones para oír y que sus emociones no los traicionen para que no hagan lo que no deben hacer ni digan lo que no deben decir. Refrenen sus emociones para oír. Y esto en sí mismo entonces nos implica un roce entre estos hermanos. Había diferencias y había discusiones como sucede entre nosotros. Y el contexto nos da luz acerca de eso. Sin embargo, a pesar de esos roces y esas diferencias, estos hermanos debían tratarse sin ira y controlar su lengua para no pecar. Como dice un versículo más adelante, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua y cree que sabe mucho y es una persona iracunda, sin dominio propio, que no controla su lengua, se engaña a sí mismo, engaña a su propio corazón, se está engañando así, dice unos versículos más adelante. Por eso, si hablaba en una situación de desacuerdo, con ímpetu descontrolado, si hablaban en una situación en la cual no estaban de acuerdo, sin sabiduría y sin escuchar al otro, eso los llevaría a forzar su argumento e imponerlo sin control, buscando que se amolden a ellos, o muchas veces diciendo, estoy molesto porque quiero que tú te amoldes a Dios a través de mi ira. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que la ira sea el camino. Santiago les dice esto porque ellos estaban bajo presión. Recuerden que ellos estaban dispersos y también estaban siendo perseguidos. Estaban bajo persecución. A estos hermanos se los había llevado al límite. Si no
piense que un día lo persiguen usted, tuvo que dejar sus bienes, tuvo que dejar su casa, irse a otro país a vivir, caminando, sin nada que comer, sin trabajo, muchas veces, y teniendo una reunión entre clandestina y no, bien sencilla. Bueno, eso es lo que estaban pasando estos hermanos. Estaban siendo llevados al límite. Y la tendencia humana es que cuando nos llevan al límite, explotamos. Explotamos. Ni siquiera cuando estamos al límite, mis amados hermanos, se nos excusa la ira, el enojo, ni las ganas de alcanzar la justicia por nuestros propios medios. Ni siquiera cuando están los más presionados. Es que me hartó. Ya no soporté más. Ay, exploté. Eso es culpa tuya. No. Sean lentos para irarse. Aguanten sus emociones y no hablen tan rápido. Quizá pensemos que Dios nos da licencia para irarnos, pero no por mucho tiempo. Y sí, es así. Pablo nos dice, airaos, pero no pequéis. Sin embargo, cuando hablamos de airarnos contra Dios, cuando hablamos de airarnos contra la palabra de Dios, eso de ninguna manera es lícito. Eso es pecado. Es cierto que hay iras justas, enojos presididos por el amor a la justicia y a la verdad. Sin embargo, aun cuando sea así, debemos guardarnos de que esa ira no nos lleve a pecar contra nuestros hermanos y contra Dios. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? En la ira es fácil, muy fácil dejarnos guiar por nuestras concupiscencias. Por eso la exhortación de Santiago es de ser tardos para irarse. De ninguna manera es algo en lo que nos queremos ver involucrados. No es una actitud que debe ser fácil de encontrar en nosotros. La ira no debe ser un estado en el que nos guste permanecer. De ninguna manera. La ira, mi amado hermano, no es el camino que Dios nos dejó para hacer justicia, ni para buscar la justicia en otro. Y eso me introduce a mi segundo encabezado. ¿Por qué? O las razones de escuchar más y evitar la ira. Ok, Santiago, ¿por qué debo ser tardo para hablar, pronto para escuchar y tardo para irarme? ¿Qué dice el versículo 20? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otra versión dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Otra dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Y ¿sabe qué? Nosotros nos enojamos muchas veces precisamente para producir rectitud en otro. ¿Por qué debemos escuchar más, hablar menos y ser tardos para irarnos? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Debemos estar totalmente claros porque aquí es sencillo lo que se nos dice, que Dios no escogió el camino de tu enojo para hacer la justicia de Él ahora. Dios no escogió nuestro enojo para crear una vida recta en el otro. Dios no escogió nuestro enojo para crear una vida recta y justa en nosotros mismos. De ninguna manera la ira del hombre, una ira injusta y caída, ha de obrar la justicia de Dios. No. La molestia humana no es compatible con la justicia de Dios. Como consecuencia, la ira no consigue la actitud correcta, ni en ti ni en el otro. No produce la ira una obediencia genuina al Señor. La ira, en vez de promover una vida justa y recta, produce una vida pecaminosa. Tanto el que se aira como el que es víctima
del airado. Un comentarista lo dice así: Santiago es directo, dice él. Él dice: la ira del hombre no produce la vida justa que Dios quiere. Más bien, dice, la ira estorba las oraciones del creyente, según 1 de Timoteo 2:8, impidiéndole así la promoción de la causa de Cristo. Es decir, que cuando te airas visceral y emocionalmente, tú no estás promoviendo la gloria de Dios, la causa de Cristo. En efecto, cuando te airas, dice él, le has dado más bien una oportunidad al diablo. Considérese el caso de Moisés, dice él, que se enojó con los israelitas y no escuchó las instrucciones que Dios le había dado. Fue desobediente y por eso no se le permitió entrar en la tierra prometida. Le pasó a Moisés. Muchos de nosotros se acaloran en el debate. Muchos se acaloran cuando piensan diferentes a ellos. Muchos se acaloran cuando se ven amenazados, cuando su orgullo se ve amenazado. Muchos se acaloran y su orgullo los lleva a evitar la vergüenza de perder, de no tener la razón. Y por eso hablan y hablan y hablan y buscan siempre una vuelta para quedar bien. Pero eso lo que hace es añadir más a nuestro propio pecado. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Proverbios 21:23 dice: el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma. Proverbios 10:19 dice: en las muchas palabras no falta el pecado. Hermanos, algunos creemos que con nuestra ira alcanzaremos buenas cosas. La ira es una manera de forzar que se haga lo que creemos que está bien. También es una manera de expresar que estamos en desacuerdo y creemos que airados nos podemos defender. Pero la ira no alcanza objetivos buenos, no alcanza objetivos divinos. Por eso es que la ira humana no obra la justicia de Dios. La ira humana no obra la vida recta que Dios espera de nosotros. Aunque en muchos la ira se le puede expresar poniéndose rojo, lanzando algo, gritándole a otro. A otros la ira es un poquito más disfrazada. Simplemente con un comentario, simplemente con ver a la otra persona ya estás comunicando que estás airado. De manera que no quiero decir que tienes que patalear mucho, soltar algo o darle una cachetada a tu hermano para que sepas que estás airado. La ira puede ser allí un poquito imperceptible, pero tú conoces muy bien cuando te airas, cuando te obstinas y cuando no dominas tus emociones. Tus gestos comunican muy bien eso. Pero la ira también está relacionada con la venganza, con ejercer castigo por nuestra propia cuenta, como dije antes. Pero la Biblia nos llama a dejar de un lado la venganza personal y a dar lugar a la ira de Dios. La ira divina sí obra la justicia de Dios. La ira de Dios sí obra lo que es recto en nosotros. Y la ira de Dios sí venga oportunamente. Por eso es que debemos dejar toda la venganza en manos de ¿quién? Porque tú no podrás vengar, no podrás hacer justicia, porque la justicia humana no obra la justicia de Dios. De ninguna manera. En lo que respecta a nosotros, mis amados hermanos, en cuanto a obrar la justicia de Dios se refiere, debemos seguir el consejo de Santiago, unos versículos más adelante. ¿Tú quieres que tu hermano viva rectamente o tú quieres vivir rectamente a la luz de la palabra? Dice Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
no en guerra, no en contención, sino en paz. Así que mis amados hermanos, sé pronto para escuchar. Anímate antes a escuchar y no hablar. Escucha con sabiduría para que en lo poco que vayas a decir, eso poco sea también con sabiduría. Sea que vayas a decir algo con respecto a tu hermano o con respecto a Dios, escucha primero, controla tus emociones y habla sabiamente. Sé tardo para airarte. Nuestro encabezado número 3 dice: ¿cómo escuchar más y evitar la ira? Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Bueno, aquí en el versículo 21 tenemos la solución para la ira. Aquí tenemos el camino a seguir para ser más prontos para oír y tardos para hablar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia para que puedan recibir con mansedumbre la palabra que ya ha sido sembrada en nosotros. La misma que puede salvar nuestras almas, dice Santiago. Yo creo que con esto podemos ver con más claridad cómo Santiago relaciona la ira con la maldad de nuestros corazones. Sí, porque Santiago relaciona la ira con la maldad de nuestros corazones. ¿Cómo puedo ser pronto para oír? ¿Cómo puedo evitar la ira y recibir la palabra de Dios? Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ya Santiago nos dijo, y él entiende que dentro de nosotros están las concupiscencias. Y esas concupiscencias promueven la ira, la falta de dominio propio. En nosotros está la inmundicia que nos tienta a no recibir con agrado la palabra de Dios, que nos tienta a mostrar una actitud soberbia con el hermano que Dios está usando para darnos su verdad. En nosotros es que está toda malicia, y esta malicia de querer vengarnos y castigar por nuestra propia cuenta al otro. Por eso dice, desecha toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjense que la malicia es mucha, es bastante. Dice, abundancia de malicia. Tenemos que desechar muchas cosas dentro de nosotros. Y esta expresión que usa Santiago aquí es como si debiéramos quitarnos la ropa sucia. Desecha, despójate de esa suciedad que tienes. Y recibir quiere comunicar la misma idea, pero con una ropa limpia. Recibe o vístete, toma con mansedumbre la ropa limpia. Recibe la palabra de verdad. Es deslástrate de algo malo que tienes, y después de lastrarte es que vas a recibir la palabra. Y esta palabra inmundicia que aquí dice comunica vicios morales. Esta palabra aquí, cuando dice inmundicia, comunica vicios morales. Sin duda, esos vicios morales son producto de una mala percepción de Dios, pero a razón de abrazar estándares y juicios mundanos. Dice, todo lo que es inmundo, toda abundancia de malicia, deséchalo. Por eso es que nosotros debemos desechar toda influencia mundana que nos pretenda decir cómo interpretar nuestra vida. Si esos vicios morales vienen del mundo y de nuestra concupiscencia que nos tientan a ver la vida como nosotros queremos verla. Por eso es que dice Santiago que toda inmundicia y toda malicia debe ser apartada de nosotros. Toda influencia mundana que nos pretenda decir cómo interpretar nuestra vida.
que nos pretenda decir cómo interpretar la prueba por la que tú estás pasando. Mi amado hermano, solo Dios tiene la interpretación correcta de nuestra vida, como lo hemos dicho. Desecha pues todo lo que vaya en contra de lo que Dios nos ha dicho hasta ahora. Eso es lo que quiere comunicar. Tiene que ver con nuestros malos deseos y va relacionado con un espíritu inmoderado de exceso de emociones, de malos deseos y emociones. Un comentarista dice: Santiago ordena a sus lectores que se despojen de toda inmundicia moral que ensucia sus almas y que dejen de lado el mal prevalente que arruinó sus vidas. Continúa diciendo, él desea que ellos se quiten la inmundicia interna y el mal extremo. Les ordena que se despojen del mal que prevalece a su alrededor y que los influencia. Despójense de todo eso. Aparta de ti toda malicia que te lleve a la ira, a no escuchar, a no hablar con sabiduría. Apártalo de ti. De modo que el hecho mismo de hablar es algo importante para Dios. Hermano, debemos cuidar aún nuestro hablar, porque nuestro hablar comunica si estás dejándote guiar por las inmundicias y abundancia de malicia o si estás dejándote guiar por Dios y sus principios. Aún para hablar, mi amado hermano, tú tienes que reflexionar tus palabras, porque aún de eso rendirás cuenta. Y queriendo ser más práctico en medio de la prueba, Santiago le dice, ok, vamos a ser más prácticos con esto. Sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Él les dice, desecha, mis amados hermanos, como dice aquí, aquello que coloque tu manera de pensar sobre la manera de Dios. Sí, porque hay cosas que nos influencian a pensar mejor de nosotros que de Dios. No es tan malo. Decimos, pero tiene algo de bueno. Y entonces encontramos excusas para pensar sobre Dios. Y Santiago le dice, desecha todo aquello que busque hacer tu voluntad sobre la voluntad de Dios. Límpiate de todo aquello que te lleve a dudar de los planes de Dios. Ok, estás dudando porque estás en una situación muy difícil. Estás dudando de la obrar de la providencia de Dios a favor tuyo. Límpiate de todo aquello. De todo lo que te lleve a dudar de la sabiduría de Dios al hacerte pasar por donde Él quiere que estés pasando ahorita. Dios, si todavía tiene tiempo en esa prueba, Señor, hasta ahora ha querido así sabiamente. Límpiate de todas tus malicias que te llevan a dudar del Señor. Desecha lo que viene de ti y recibe la palabra de Dios. Mi amado hermano, recibe lo que viene de Dios. Entonces, una vez más, una vez que has limpiado tu casa, una vez que has desechado todo aquello que te llevaba a pensar mal de Dios, de sus planes, de su palabra, una vez que has hecho eso y que has meditado en todo eso que te estorba, recibe la palabra implantada. Si nosotros vemos aquí y nos acercamos un poco a esto, y quiero hacer énfasis, porque la estructura gramatical en el griego no presenta como un imperativo el desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, pero aunque no lo presenta como imperativo, sino como un indicativo, todo su contexto está llevándolo a ser un imperativo. Pero en este contexto, algo que sí se presenta como un imperativo y como un mandamiento fuerte es recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto es un imperativo firme. Recibe esa palabra implantada. Necesitamos despojarnos de todas aquellas inmundicias para llenar nuestra mente,
de la palabra de Dios. Hermanos, esto se refiere aquí a una recepción fiel y completa. Es tomar y creer en la palabra de Dios, creer en sus promesas. A eso es lo que se refiere. Tú necesitas despojarte de ti mismo para que seas llenado de Cristo. Tú necesitas despojarte de tus propios planes, deseos, de tus propias ganas y voluntades para que seas llenado de Dios y de sus pensamientos y de sus planes. Y esa es la idea que comunica. Él habla aquí de plantar, o sea, la palabra implantada. Una planta necesita cuidado constante. Si la palabra es privada de agua y de nutrición, morirá. Del mismo modo, si los lectores que han oído la palabra no le prestan atención, morirán una muerte espiritual. La palabra requiere en nosotros, mis amados hermanos, un cuidado y una aplicación diligente para que los lectores para que estos lectores de ellos, de esta carta, puedan creer y madurar espiritualmente. Fíjense que dice, recibe la palabra que ha sido implantada, es decir, que ya la palabra estaba en ellos, pero deben recibirla. Y uno dice, bueno, ¿y cómo es el cuento? Si ya la recibí, ¿la vuelvo a recibir? Sí, la vuelvo a recibir. Deben más bien nutrir y regar esa palabra, recibiéndola fielmente, para que no te descuides y sufras una muerte espiritual. Dios quiere que reguemos, que nutramos esa palabra que ya ha sido implantada y la refresquemos ese evangelio que nos salvó, para que podamos crecer y madurar espiritualmente. Y esa palabra tiene que ver específicamente en su contexto con todo lo que ya se dijo anteriormente acerca de las pruebas y de Dios y de nuestros corazones que nos tientan. Tiene que ver con eso. Esa palabra implantada a la cual hace referencia Santiago y que llama a recibir, es esa también que acaba de predicar, que acaba de decirle en los versículos anteriores. Para ilustrar eso y ponerlo más en perspectiva y que podamos quizá entender un poco más. Imagínense a estos hermanos en pleno apogeo de una gran prueba, que tenemos nuestro contexto. Estos hermanos están siendo muy probados. Estos hermanos están siendo llevados al límite, bajo presión, sus corazones tentándolos, están en escasez, están en esa situación. Estos hermanos están siendo controlados por sus emociones, iracundos, desanimados, con amargura, echándole la culpa a Dios de lo que le estaba pasando. En esa situación estaban ellos, irritados. Entonces viene Santiago, les habla con autoridad y desde Jerusalén, desde un puesto de eminencia, podríamos decir, ellos pasando roncha en medio de la prueba, y Santiago desde allá viene sentado en la iglesia de Jerusalén con 1000 y pico de miembros, teniendo todos en común, viene y les habla de esta manera. Santiago le dice, hermanos, tengan sumo gozo. Hermanos, les falta sabiduría. Hermanos, pidan con fe. Entonces usted está ahí en medio de la prueba irritado, y él sigue diciendo, tengan gozo, tengan sabiduría, pidan con fe. Hermanos, estén orgullosos de lo que Dios hizo por ustedes en Cristo. Hermanos, resistan. Ellos están viendo que las cosas están mal, metidos hasta el cuello en la prueba. Y Santiago les dice, hermanos, las cosas van mal y están siendo tentados en sus propios corazones malos, pues Dios, quien controla todo, es perfecto y santo. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de una de estas personas que están obstinadas y hastiadas de la situación y escuchan estas palabras de Santiago? Imagínese usted en esa condición. Tú no quieres ni siquiera que te hablen, y menos que te exhorten en medio de la roncha que tú estás pasando. Imagínese la respuesta y cómo se sentirán estos hermanos. Muy posiblemente las primeras reacciones no serían buenas. No estaban recibiendo a primera instancia la palabra implantada con agrado.
Y posiblemente era ira. Ya, me vas a seguir hablando de eso. ¿No te das cuenta de lo que estoy pasando? Ellos hablaban y hablaban y hablaban y escuchaban poco o nada, argumentando que ellos eran los que estaban viviendo esa situación y que ellos sabían y conocían bien lo que era mejor para ellos y el camino que debían tomar. Mira, tú no estás pasando por esa situación, así que tú no puedes estar en mis zapatos. No me digas nada, yo sé qué hacer. ¿No nos ha pasado eso alguna vez? Nos ha pasado. Por eso es que Jacob les dice, no, mis amados hermanos, no piensen así. Callen. No sigan hablando de esa manera, escuchen más. La ira humana no obra la vida recta que Dios espera. Al contrario, desechen todos esos pensamientos inmundos. Tengan dominio propio y reciban la palabra implantada. Crean como Dios obra. Recíbanla en medio de su situación difícil y prueba. Por favor, reciban la palabra. No lo tomen mal. Crean que Dios quiere hacerles bien a través de esta palabra. Quiere hacerlos como Cristo. Reciban esa palabra. Entonces, les dice, reciban la palabra implantada, que es la misma palabra de verdad que una vez les salvó. Y que realmente en medio de la prueba puede seguir salvándolos. La cual puede salvar nuestras almas o vuestras almas. Esta expresión cuando dice la cual puede salvar vuestras almas, hablando de esa palabra, comunica una salvación continua. Nosotros lo hemos dicho muchas veces desde acá, que tiene que ver con el acto primero de salvar, pero también tiene que ver con el proceso de su santificación. Esa palabra que puede crear un espíritu recto en usted, que no solamente le salva una vez, sino que también le da la manera de caminar en justicia. Si nosotros no recibimos esa palabra implantada, puede pasar como aquella parábola de que cayó en pedregales, cayó, se levantó un poquito, pero fue quemada por el sol, o que cayó en medio de espinos, que creció, dio quizás algunos frutos y fue ahogado por los afanes de esta vida. Por eso es que hay que seguir recibiendo esa palabra que una vez fue implantada. ¿Cuál? La del Evangelio. La del Evangelio. Un comentarista dice, salvar significa hacer que la persona se vuelva íntegra y completa en todo. Y eso es lo que la palabra de Dios puede hacer por el creyente. El Evangelio es el poder de Dios que obra en todo aquel que cree. El Evangelio salva. Y esa salvación tiene que ver con que te salvó ahorita, pero recibiendo constantemente esa palabra implantada, tú serás santificado constantemente sin rechazarlo. Porque si hay algún momento que no recibes la palabra de Dios, nos daremos cuenta bien de quiénes somos. Pero al recibir la palabra implantada nos dice el pasaje que la recibamos ¿cómo? Con mansedumbre. Pero ¿qué es mansedumbre sino lo contrario a la ira? La mansedumbre es aquella actitud que va en contra del orgullo. La mansedumbre es aquella actitud que va en contra de la renuencia. La mansedumbre es aquella actitud que promueve que escuchemos y que hablemos menos, de tener un dominio de nuestras emociones. La mansedumbre es docilidad y humildad. Eso es mansedumbre. ¿Será que nosotros cuando nos corrigen y nos vuelven a presentar la palabra que ha sido implantada una vez, recibimos eso con docilidad, con humildad, con mansedumbre, dudando de nosotros mismos? Hermanos, debemos recibir la palabra de Dios con agrado, con humildad y mansedumbre, sujetándonos a ella, creyendo en ella primero y no en nuestros propios argumentos.
Debemos recibir la palabra implantada confiando como niños. Dios me salvó, confío como niño siempre en esa palabra que me salva. Hermanos, solo si recibimos la palabra con humildad que se expresa aquí, podremos caminar en salvación. Solo podremos caminar en salvación. Nuestro Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermano, se me agota el tiempo, pero no quiero irme sin llamar a la autoexamen. Que tomemos esto con cuidado. Tu vida, tu ira, ¿cómo estás manejando tu vida en medio de las pruebas? Cuando un hermano te corrige, cuando un hermano quiere hablar contigo, o cuando están debatiendo alguna cosa, ¿cómo estás hablando? ¿Te gana el orgullo y hablas mucho, quieres argumentar y argumentar? ¿Te llenas de ira? ¿O eres fácil para enojarte, para irarte, en vez de ser tarde? ¿Te has puesto a pensar en eso? Reflexiona por un momento cómo está tu vida en eso. Y debemos entonces, si somos rápidos para irarnos, rápidos para hablar y tardos para escuchar, que yo creo que sí, debemos arrepentirnos. Vean que si seguimos en esa condición, podemos perecer. Podemos perecer. Así que recibe con humildad la palabra implantada que hoy está siendo predicada y examínate. Y reflexiona para que puedas actuar con sabiduría. El Señor es poderoso para salvar. Y si recibes la palabra implantada, puedes encontrar perdón en Él. Por eso te ruego que a la luz de ese examen reciba las promesas de Dios también. Piensa y reflexiona en las promesas. No es un callar sin sentido. Es un callar en el cual te armas de sabiduría y temes de lo que vas a decir, aún de lo que vas a pensar. Recibe esa palabra que una vez te salvó y te sigue santificando. Hermano, ten dominio propio. Abraza las promesas de Dios y ten dominio propio en medio de la prueba. Quiero que recuerdes, hablando más específicamente de esa palabra implantada, yo quiero que recuerdes que tú has creído en Cristo, sí. Y Cristo dijo que serás salvo. Cristo dijo que por ser salvos le perteneces a Él. Tu vida es de Cristo. ¿Y qué mejor que estar con Cristo? Y Santiago, en medio de la prueba y la obstinación de estos hermanos, lo que le quería decir era: qué mejor que ser moldeados por Cristo. Y ellos se iraban. Y yo te digo, hermano, qué mejor que sean moldeados a la imagen de Cristo y por Cristo. Qué mejor que estar con Él, porque ¿sabes qué? En la palabra que una vez fue implantada, ese evangelio que te salvó, te prometió que tú estarías con Él y que Él estaría contigo hasta el fin del mundo. Qué mejor que estar con Cristo. En esa primera palabra implantada, se nos prometió que todas las pruebas que tendríamos serían para nuestro bien. Recuerda eso. Recuerda eso. Recuerda que el mayor bien que tú puedes obtener por medio de esa palabra que una vez fue implantada es que ames más a Cristo, que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz cada día y que le sigas, que Cristo sea aún más importante que tu vida y que tus bienes. Si eso es así, si recordamos a esa palabra que una vez fue implantada, que nos salvó, podemos ver que para nosotros ha de ser suficiente nada más Cristo. Porque eso es lo que nos exhortaba, esa palabra que una vez creímos y que nos identifica ahora como creyentes. Cristo, a través de Santiago, está diciendo que no pidas porque Dios te saque de la prueba. No,
Pide porque te dé sabiduría para aprovechar la prueba, sabiendo que tu confort, sabiendo que tu reposo, sabiendo que tu paz, sabiendo que tu consuelo y que tu refrigerio está en la eternidad con Cristo, no ahora. Por eso podemos tener la capacidad, a la luz de esa promesa, de pedir: Señor, dame sabiduría, porque estoy siendo tentado por mis concupiscencias. Yo sé que tú eres bueno y que todo viene de ti, todo lo bueno. Hermano, ve y recuerda cómo esa verdad que una vez te salvó, que ahora estamos recordando, te decía que ya tú no vives para ti, vives para Cristo. Tú no te perteneces a ti mismo. Por eso esa misma palabra que creíste una vez ha de echar raíces en ti. Sigue creyendo en eso. Que no se te olvide. Es la misma palabra que te salvó. Desecha todo lo que te quiera confundir ahora. Desecha los deleites de Egipto y escoge padecer con el pueblo de Dios. Hermano, escoge que los padecimientos de Cristo se cumplan en ti como lo quería Pablo, y era su gloria. Que esa sea tu gloria. Si tú quieres que los padecimientos de Cristo se cumplan en ti, y recuerdas esa palabra que una vez te salvó, vas a orar agradecido y diciéndole: Señor, es mi gloria que esté sufriendo hoy por tu causa y conforme a tu providencia. ¿Sí ven lo que significa recibir esa palabra y que está implantada y regarla? Guárdate de la ira y deja de buscar y buscar y de decir y de decir y de argumentar. No muestres con tu amargura, con tu ira, tu inconformidad a la palabra que te describe e interpreta correctamente. No muestres con tu enojo, con tu inconformidad, con tu falta de contentamiento, con tu ira. No demuestres con eso, mi amado hermano, que estás poniendo tus pensamientos, tus argumentos y estás hablando y no dejas hablar a Dios. Hermano, no dejes que las maldades de este mundo, que los vicios morales de este mundo, de lo que te tienta, por favor no dejes que eso interprete tu vida y tu prueba. La situación, no dejes que eso no dejes que tus concupiscencias interpreten la situación por la que estás pasando, queriendo salir corriendo tras tu propio camino. Hermano, escoge el camino de Dios, al cual te dirige la palabra que una vez fue implantada. Calla allí, calla ante esos argumentos que vienen a tu mente. Escucha la palabra implantada que te recuerda tu identidad, que te recuerda tus propósitos, que te recuerda las promesas de Dios. Cree en ello y sé sabio. Y sigue esa palabra. Estás siendo tentado, estás siendo probado, mi amado hermano. Te ruego, deja de argumentar y humíllate delante del Señor. Y vuelve a recordar que nuestra gloria es estar con Cristo, no acá. Recuerda que por mucho que padezca, o mucha escasez, o mucha tristeza, ahora Dios quiere que no nos sintamos cómodos acá. Dios quiere que nos sintamos cómodos y esperanzados en la eternidad. Seamos humildes a recibir esa palabra. Seguro, si eres humilde, si somos humildes, esa palabra nos seguirá salvando. Seguro que sí. Así que escucha a tu hermano con humildad, escucha a Dios con humildad, aléjate de la ira, porque de ninguna manera la ira tuya va a obrar la justicia de Dios. No va a obrar tu ira la vida recta que Dios quiere. Y Dios quiere una vida recta. Escoge el camino para que puedas vivir esa vida justa y recta. Y es desechando toda maldad, toda inmundicia y recibiendo la palabra que una vez fue implantada en nosotros y que puede salvar nuestras almas. Si no es así, pereceremos, mis hermanos. Pereceremos. Señor nos ayude. Señor nos ayude a ser fieles a Él, a obedecerle, a amarle. Que podamos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual debemos desechar
toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Cree, descansa y recibe la palabra que una vez fue implantada para nuestra salvación. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, te lo ruego. Ayúdanos a ser fieles a ti. Nos ha permitido ver hoy cómo ser un poco más prácticos y resistir en la prueba. Sea la prueba que podemos estar pasando, te ruego para que capacites a mis hermanos a callar, a ser tardos para hablar, a no irarse, a controlar sus emociones, que pueda desechar todo argumento falso, mentiroso, mundano, que quiera confundirle o hacerle dudar, y que pueda recibir esa palabra que una vez fue implantada y que puede salvarle. Ayúdanos, te lo ruego, porque somos débiles, muy débiles. Haznos sabios, ayúdanos a tomar tu consejo y aplicarlo en nuestra vida. Trae salvación, te ruego. Te ruego que las personas que están aquí, que no son creyentes, puedan entender que en ellos aún no ha sido implantada esa palabra y que si siguen así, la justicia de Dios ha de consumirlos. Pero te ruego que puedan ver la justicia de Cristo y ser salvos de su maldad y amarte con todo su ser. Oro por salvación y oro por edificación. En los méritos de Cristo. Amén.